Hola, soy Furro y también soy un pinche otaku. Pim pam, toma la... ¿A quién no le gusta el manga? ¿A quién no le gusta el anime? Como cualquier otro chaval en sus jóvenes edades tempranas, crecí con los animes de Dragon Ball, de Shin-Chan y de muchísimos más. Pero conforme va avanzando el tiempo, obviamente, esas ganas, esa necesidad de querer leer más de historias que vienen de Oriente son más grandes. Y en mi caso, pues por ejemplo, uno de los mangas que yo recuerdo haberme leído completo fue justamente el de Akame ga Kill, y Leone es el mejor personaje y a mí nadie me va a decir que no. Fue una historia que me gustó muchísimo y si bien ya me había quizá leído algún que otro manga, fue siempre suelto. Ahora mismo estoy leyendo The Promised Neverland, me faltan 5 tomos para terminarlo. Y me gustaría leerme Beastars, pero es que estoy viendo el anime de Netflix. Y Netflix, maldita sea, ¿por qué me divides la última temporada en dos? En esta ocasión voy a hablar de este manga, esta serie de mangas que se llama Made in Abyss. Y os suelto un spoiler ahora. No os fiéis del dibujo. Puede que se vea súper kawaii, pero no hay tanta cosa kawaii aquí, de verdad. Yo recuerdo que vi a mi hermano con este tomo y no sé si es que él me lo llegó a recomendar o si a mí me llegaron las ganas, si me dieron las ganas a mí de simplemente coger y leerlo. Pero la verdad, se ha convertido en uno de mis mangas favoritos, sobre todo porque hace poco que decidí releerlo y leerme justamente los tomos que me quedaban por leer, porque no sé qué pasó, pero la abandoné por un tiempo. Y ahora tras haberme leído los 12 tomos de golpe, ¡buah! Es una historia que a mí me fascina muchísimo. Sobre todo por el abismo, pero también tiene muchísimos aspectos a su favor. ¿Y de qué se supone que trata Made in Abyss? Estaréis preguntando. Tranquilos, que yo os lo explico. Made in Abyss trata de una chica huérfana que se llama Riko, que vive en el orfanato situado en la ciudad de Orth. Ahora, ¿qué pasa? Que Orth es una ciudad asentada alrededor de lo que se conoce como el abismo, que es todo este agujero increíblemente profundo que va hacia las mayores profundidades jamás vistas. Y resulta que este abismo tiene una especie de maldición. El abismo tiene 7 capas en total. Si tú bajas mucho y luego tratas de ascender, vas a tener ciertos síntomas. Y puede ir de algo leve como unas náuseas y vómitos, hasta la muerte. Y un día, mientras Riko está explorando por el abismo, porque en ese orfanato básicamente también los están criando para que lleguen a ser exploradores, para que lleguen a convertirse en silbatos blancos, que es como lo top de lo más top, pues se va a encontrar con Reg, una especie de chico androide robot que logra salvar a uno de sus compañeros. Y resulta que justamente unos días después, a Riko le llega una carta algo extraña, que reza: te estaré esperando en el abismo. Y será ahí, en ese momento, cuando Riko y Reg decidirán emprender un viaje hacia lo más profundo del abismo. Riko para ir a visitar a su madre, quien es una silbato blanco y a quien no ha visto desde hace mucho tiempo. Y Reg para descubrir qué es, quién es y de dónde viene. Para empezar tenemos a Riko, que es la principal protagonista. Y tiene varios objetivos en mente. El principal obviamente es ir a encontrar a su madre. Pero también, entre otros, está el hecho de querer explorar el abismo. Y realmente tiene los pantalones bien puestos porque, a pesar de su temprana edad y de que muchos digan que no parece tener muchas luces, sabe mucho sobre el abismo y sobre algunas de las criaturas que viven en él, sobre todo para cocinarla y comérselas. Y aparte, tiene bien claro que una vez vaya a lo más bajo del abismo, no podrá regresar. Y sobre todo es una personaje que sabe que aunque las cosas vayan mal, tiene que seguir adelante. La verdad es que junto con los 3 chicos de The Promised Neverland, siento que Riko es una muy buena protagonista. Pero también tenemos a Reg, quien curiosamente, antes de darle el nombre Reg por parte de Riko, también se llamaba Reg antes, una de esas coincidencias de la vida. La cosa es que pierde la memoria porque tras haber salvado al compañero de Riko, se queda inconsciente. ¿Y qué se le ocurre a Riko para intentar reanimarlo? Meterle una cantidad bestia de electricidad.
y eso provoca pues que... amnesia, eso es lo que le provoca. Y ya en el proceso deja el orfanato sin luz, que es como, Rico, por el amor de Dios. Y mientras va explorando con Rico todo el fondo del abismo, vamos a ir descubriendo mucho más sobre él, sobre sus orígenes y sobre lo que es. También relacionándolo con otro de los personajes que es Faputa, ¿vale? Que, dejadme que os diga, su origen en el tomo 8, si no me equivoco es en el tomo 8, es una belleza. Pero es que también es bello, pero terroríficamente bello, porque ese es uno de los aspectos de los que vamos a hablar luego. Y por último ya tenemos a Nanachi, que va a ser una personaje que en cierto punto de la historia se les va a unir. Y en un todo, diría que un personaje bastante trágico, que carga con mucha pena dentro de ella. Sobre todo porque vamos a ver en 2 ocasiones que tiene que superar, más o menos, la pérdida de alguien. Sí, de la misma persona y 2 veces. ¿Cómo? Pues se dirá después. Y aparte hay que añadirle que es prácticamente una de las supervivientes de la maldición del abismo, porque ella ascendió en contra de su voluntad desde la 6ª capa arriba del todo y sobrevivió. También otro de los aspectos positivos es obviamente el estilo artístico. Mirad esto, o sea, tú lo ves y te engaña, porque en un principio piensas, madre mía, va a ser una aventura súper adorable, y realmente no. Te engaña y lo hace muy bien, porque realmente te enseña sin ningún tipo de tapujos lo mal que podría tornarse una aventura de este calibre. O sea, porque tengamos esto en cuenta, al final del día, quien va a bajar al abismo es una chica de 12 años. Una chica de 12 años, que ella misma sabe que no va a poder volver a la superficie, pero es que va a tener que enfrentarse a muchos desafíos dentro del propio abismo, por las criaturas que hay y también por la naturaleza misma. Prácticamente en un momento se dice que hay lluvia de hierro, lluvia de llamas, más o menos. Y eso quema un huevo. A veces también resulta un poco incómodo de leer, pero hecho aposta, y creo que la mayoría de las veces se hace muy bien, porque por eso mismo, porque no tiene pelos en la lengua al mostrarte las cosas horrendas que hay en el abismo, al mostrarte las consecuencias de los síntomas del ascenso del abismo. Y hablando del abismo, podría decirse que este es como el esqueleto de toda la saga, porque al fin y al cabo, de eso se trata. Y todo lo que tiene dentro es hipnotizante. Es muy terrorífico, pero a la vez es muy hermoso de ver, sobre todo de nuevo por el estilo artístico. Las criaturas que hay, por Dios, qué horror, pero al mismo tiempo, qué cosa más guapa. Pero claro, no son solo las criaturas lo que tiene, también tiene la maldición del abismo, que de hecho funciona así. Esto viene en la solapa del primer tomo y veréis que aquí hay, pues obviamente estas 7 capas. Por ejemplo, tenemos el ascenso desde la primera capa, que son básicamente unas náuseas y un mareo leve, lo cual no parece mucho, porque no es mucho si asciendes desde esa primera capa, pero a medida que vas avanzando, cuando intentas subir de vuelta, los síntomas son peores. Por ejemplo, el ascenso desde la segunda capa acarrea los siguientes síntomas: vómitos incontrolables, dolor de cabeza y entumecimiento de las extremidades. Por lo que ya te haces una idea de lo chungo que puede ponerse si bajas incluso más. Sobre todo porque el ascenso desde la 4ª capa es dolor agudo por todo el cuerpo y sangrado por todos sus orificios. Prácticamente te podrías morir por desangrado si no tienes demasiado cuidado. Y esto se agrava más teniendo en cuenta que la 6ª y la 7ª capa tienen los peores síntomas. La 6ª capa tiene pérdida de la humanidad y muerte, aunque bueno, como hemos dicho antes, Nanachi pudo sobrevivir al ascenso desde la 6ª capa, por lo que aún puedes seguir vivo, pero aún así las consecuencias que sufrirá tu cuerpo pueden ser muy grandes. Y el ascenso desde la 7ª capa, muerte. Directamente es muerte. Es algo muy turbio, muy oscuro, disfrazado por una capa de adorabilidad chibi, que te va a incomodar mucho. Y sobre todo que te va a horrorizar. De verdad, el 8º tomo es el más oscuro. Y
el punto en el que mucha gente al parecer deja de leerlo. No les voy a echar la culpa, pero aún así a mí me gusta mucho cuando esto se pone muy oscuro y se pone muy turbio. Creo que es donde más gana. Pero más que nada diría que esta saga trata mucho sobre la pérdida, sobre la superación de la pérdida de alguien. Y eso se ve mucho en el personaje de Nanachi, del cual dije que tenía que superar la pérdida de alguien 2 veces. ¿Cómo? Pues bueno, primero tengo que hablar sobre una personaje de la cual no he hablado todavía, y esa es Mitty, quien fue la compañera de Nanachi, y también uno de los experimentos de otro personaje que se llama Bondrewd, que es turbio, para descubrir los secretos del abismo, para averiguar un modo de sobrevivir al ascenso desde la 6ª capa. Y mientras que Nanachi logró sobrevivir, a Mitty no le fue demasiado bien, fue completamente desfigurada. Y desde entonces Nanachi ha tenido que cuidar de Mitty, a pesar de que Mitty era esta cosa amorfa en la que se había convertido. Y estaréis preguntando, entonces ¿por qué no la mata para acabar con ese sufrimiento? Para empezar, porque es un proceso muy duro, y segundo, porque Mitty resulta ser inmortal, o al menos hasta que llega a Reg. Reg tiene un arma muy chula que se llama el Incinerator, y es todo un maldito rayo que sale de su palma, ¿vale? Que puede incinerarlo absolutamente todo. Y cuando Nanachi y Reg se conocen, porque prácticamente Nanachi salva la vida de Rico en cierto punto de la serie, es ella quien le va a pedir que acabe con Mitty de una vez. Y cuando justamente Reg acaba de una vez con la vida de Mitty, puedes notar, puedes sentir, puedes ver todo el dolor que Nanachi tuvo que acarrear durante probablemente varios años. Es una escena muy trágica, muy triste. Pero resulta que cuando avanzamos más, cuando esta gente llega a la ciudad de Oro, que se encuentra en la 6ª capa, resulta que Nanachi ve a Mitty otra vez. Pero no es la Mitty de antes, es una réplica, es una copia que le entregó Bondrewd a Belaf, que es también otro de los personajes que hay en esta saga, del cual de hecho se nos detalla su pasado en el tomo 8. Prácticamente ese tomo es todo pasado, todo personaje, pero el caso es que Nanachi llega a ofrecer su valor. Es que habría muchas cosas que explicar, estoy tocando meramente la superficie, pero digamos que se vende para poder estar con Mitty para siempre. Pero obviamente cuando ocurren ciertas cosas en la ciudad y digamos que se va a ir a la porra, es ahí cuando Nanachi tiene que dejar ir a Mitty. Y esta diría que es una escena algo más desgarradora que cuando Reg mata a Mitty, sobre todo porque la ves hablando con ella y diciendo que si volviese a verla recaería de nuevo. Por lo que es un personaje con una mayor complejidad de la que parece en un primer momento. Y si notáis que he sido muy parco en detalles en toda esta reseña, es porque para empezar hay muchísimo que desempacar, y si quiero que leáis todo este manga, tengo que ser así de superficial. Y segundo, porque considero que Made in Abyss realmente vale mucho la pena leerlo. Eso sí, aún sigue desarrollándose toda la historia. Actualmente hay 12 tomos publicados y no sé cuántos más van a ser. Realmente este mangaka se toma su tiempo para desarrollar toda la historia y para el dibujo, porque es que mira este dibujo. De nuevo, es una maravilla. Me imagino que el que dibuja es el propio Akihito Tsukushi. Y de verdad, tiene un talentazo este señor. Es una maravilla. Definitivamente, id a vuestra librería más cercana y pediros los 12 tomos, o al menos pediros el primero, y leedlo. No os va a decepcionar. Y nada más, este fue el vídeo de hoy. Si os gustó, por favor, dadle like, suscribíos al canal y dejad un comentario. ¿Qué os parece el manga y por dónde creéis que van a ir los tiros en los siguientes tomos, en los siguientes capítulos? Compartid vuestras teorías en los comentarios. Y recordad seguirme también en Instagram y en Threads. Es el mismo nombre de usuario, no os preocupéis. Donde estaré hablando de libros y de salidas. Y nada, nos vemos en la siguiente lectura. Chao.